existen razones ni motivos para vivir. Si tú no estás aquí, ya no existen momentos para expresar lo que siento. Si tu oído no está cerca de mí, ya no encuentro salida. Hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar y el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Ya no existen razones ni motivos para vivir. Si tú no estás aquí, ya no existen momentos para expresar lo que siento. Si tu oído no está cerca de mí, ya no encuentro salida. Hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Hoy llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Buenas noches a todos mis hermanos, qué bueno volver a tenerlos. Agradecemos a todos por su puntualidad, por acompañarnos en este momento. Y bueno, me gustaría iniciar con la oración y también por las peticiones que nos hicieron el día de ayer.
Bueno, a nosotros no, pues a Dios, ¿no? Para que todos oremos juntos. Entonces, amado Padre Celestial, te queremos agradecer, Dios de la gloria, por este momento que nos das de aprender un poco más de tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que seas quitando tú las vendas que hay en nuestros ojos, que seas mostrándonos por medio de tu palabra cuál es tu verdad, seas cambiando de pronto en nuestro corazón alguna cosa o resolviendo alguna duda que nosotros hayamos tenido, Padre. Que tú seas iluminándonos, Señor, dándonos más conocimiento por medio de tu palabra, y que a través de esto nos salgan más dudas para que nosotros investiguemos, indaguemos cuál es la verdad acerca de todo lo que dice tu palabra, Señor, y qué es lo que aplica para nosotros en este momento, Padre Celestial. Gracias, Señor de la gloria. También te queremos presentar a cada familia que en este momento está sintonizándonos. Por cada uno de ellos, Señor, te he pedido, Padre Celestial, que tú seas bendiciéndolos, que no les falte nada, que estás llenando sus hogares de salud. Dios, por nuestros amigos, por esas personas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón ahí, y que tú has colocado esa inquietud para que nosotros oremos por ellos, Padre. Te queremos pedir, Dios, por la petición de mi hermana Carmen Alicia Acosta, Señor, porque ella pide conversión por un amigo, Dios. Sabemos que eres tú, Espíritu Santo, quien nos trae a nosotros ese querer como el hacer. También eres tú quien nos dio ese don de la fe para creer en ti, Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que tú uses la sabiduría de mi hermana Carmen para que esta persona crea en ti, Señor, y cree ese interés por conocerte, Padre Celestial. También te pedimos por la petición de mi hermana Claudia Ávila, por Cecilia Pinzón, Ruth González y Mireya González, que están hospitalizadas y entubadas, Padre Celestial. Enviamos palabra de sanidad allá en esos hospitales en donde se encuentran, Dios. Fortaleza para sus familias, Dios de la gloria, para resistir en esos momentos, y fe, Señor, para que crean en que tú eres un Dios todopoderoso que puede hacer cosas aún más grandes de las que nosotros podemos imaginar, que ya hemos visto numerosos milagros, Señor, a lo largo de esta cuarentena, Señor, en donde se han presentado personas enfermas con síntomas de COVID o entubados o con problemas respiratorios, entre otras cosas, y hemos visto cómo tú has obrado sanidad en ellos, Señor. Gracias, Señor, por la sanidad de estas personas. Gracias, Señor, por su pronta recuperación, también por la conversión del amigo de mi hermana Alicia Costa, y por todos los que en estos momentos nos están sintonizando, nos están viendo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche me gustaría hablar acerca del tema de justicia de Dios. El concepto de justicia que nosotros como seres humanos manejamos es completamente diferente al concepto de justicia que Dios tiene. Basado en esto, yo quería decirles que según los romanos, los griegos, ellos solían representar a la justicia en todas sus obras, incluso esculturas. La colocan como una mujer. Ella tiene una venda en sus ojos, tiene una balanza en su mano izquierda y en su mano derecha tiene una espada. Esto quiere decir, y de hecho se conoce mucho un dicho que dice: la justicia es ciega, porque no tiene favoritismos con nadie, la balanza porque se basa en hechos, en actos, y la espada porque aplica con vigor todas las sentencias. Pero yo mirando esto, el concepto de justicia que Dios tiene es muy diferente. Entonces yo decía, ¿cómo podríamos explicar la justicia de Dios en cuanto a términos que nosotros en realidad no comprendemos? Y se me venía a la cabeza cuando a uno le están enseñando inglés, ¿no? Que hay cosas que, pues lo digo con el inglés porque es lo que más pasa con respecto a pronunciación, ¿sí? En español pronunciamos todas las palabras iguales, o sea, la leemos, si vemos una palabra sabemos cómo se pronuncia. En cambio en inglés no pasa eso. En inglés a veces uno será que se pronuncia así, WhatsApp. Tenemos algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia decimos frijoles, ¿sí? Y lo acentuamos, frijoles, y en México ellos, por ejemplo, dicen frijoles y no lo acentúan porque la acentuación está en frijoles. Lo mismo pasa con la palabra video.
aquí en Latinoamérica solemos decir video y en España ellos dicen video, ¿sí? Y acentúan también. Pero no pasa lo mismo con el inglés. Por eso es que el inglés, digamos, llega a ser confuso para las personas. Porque hay una palabra, este siempre es como mi ejemplo, que se escribe T-E-A-R, tear, ¿sí? Tear, como verbo, quiere decir romper. Y tear, como sustantivo, quiere decir lágrima. Se escribe igual, tear. Romper se pronuncia ter, lágrima se pronuncia tear. Y a uno yo cuando enseño inglés o les doy como clases a la gente me dicen, ¿pero por qué? Yo no sé por qué, sencillamente apréndaselo, memorícelo y usted con el tiempo se va acostumbrando y va sacándole el contexto, ¿sí? Pasa con muchísimas palabras que se escriben exactamente igual y se pronuncian diferente y son dos cosas diferentes, pero se escriben igual, o sea, igualitico, y pasa mucho. Entonces yo me miraba que el concepto de justicia de Dios en realidad es algo que es muy similar a esto, porque la justicia que yo conozco, que nosotros conocemos como justicia, para Dios no es justicia, ¿sí? De hecho en Isaías 64, versículo número 6 dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, pues yo miraba nuestra justicia humana y lo que nosotros conocemos como justicia es súper diferente a lo que Dios tiene como justicia. Y para ello quiero que vayamos a segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 21. Bueno, desde el 14 al 21. Capítulo 5, versículos 14 al 21. Y dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios. Aquí quiero que prestemos muchísima atención. Mencioné los versículos anteriores para dar un poco de contexto, pero aquí es donde quiero que prestemos toda nuestra atención. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió a nosotros por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si a Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Y yo decía, nosotros justicia, o sea, usted y yo representamos la justicia de Dios. Y yo decía, wow, esto es algo en realidad que es muy poderoso. Y yo quería dividir este mensaje en tres partes. La primera, la introducción, que ya la di, que es como lo que significa la justicia, que voy a tocarlo un momentico más. También quería hablar acerca de la justicia humana, como segundo punto, o como primer punto en realidad, justicia humana, luego la justicia de Dios y finalmente el remix. Ya van a saber por qué le llamo el remix, pero quería hablar acerca de eso. Entonces, mirando el concepto de justicia, para nosotros la justicia está basada en actos, ¿sí? Tú hiciste esto, te corresponde esto. Si nosotros comparamos nuestra salvación, ¿qué hicimos nosotros para merecer la salvación? En realidad no es justo. O sea, el sacrificio que Dios hizo por nosotros en realidad no es justo. Pero aún así Él lo llama justicia de Dios en Él y nos llama a nosotros justicia. Entonces yo decía, wow,
¿qué diferencia habrá? ¿O cómo podríamos hacer para comprender un poco más este término? Y yo miraba que según la Biblia, pues son muchos nombres en hebreo y toda esta cuestión, voy a ver si pues mencionar alguno de ellos. Con respecto a la etimología de la palabra equidad, que en el hebreo viene la palabra seked, que significa lo correcto, rectitud, justicia, equidad, piedad, del griego dika y osun, que significa justicia, rectitud, del hebreo mishpat, del verbo shafat, que significa juzgar, del hebreo hesed y del griego eloes, que acentúan los sentimientos de la humanidad. Bueno, son muchas palabras que a la final se resumen en equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación y verdad. Y entre todas estas cosas yo decía, bueno, ¿y cómo podríamos llegar a comprender un poco acerca de lo que es la justicia de Dios? Sí, porque pues justicia ya sabemos que también existe un juicio, obviamente, pero hablando acerca de la justicia que nos hizo a nosotros salvos. Y para ello, quiero que me acompañen así súper, no sé si alcance hoy a abordar este tema, pero pues me voy a ir en el tiempo, ¿no? Para que hablemos un poco acerca de lo que es la justicia. Empecemos hablando acerca de lo que es la justicia humana. Miremos cómo es la justicia de Dios, cómo es la justicia humana, qué es esto del ministerio de la reconciliación y cómo es que hay personas que tergiversan el significado de lo que es justicia de Dios y lo mezclan así como un remix con la justicia humana y resulta siendo una vaina completamente distorsionada acerca del propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora sí, tocando el primer punto, justicia humana, quiero que vayamos a Filipenses 3:6. Filipenses, capítulo número 3, versículo número 6. 3:6 y dice así: en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Entonces yo miraba aquí lo que decía Pablo de sí mismo, que él también se decía fariseo sobre fariseos, porque él en cuanto a la ley era irreprensible, también lo vemos como el ejemplo del joven que era rico y le dijo, Señor, déjame seguirte, y él dijo, debes hacer los mandamientos, no matarás, orarás al Señor tu Dios, bla, 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 y él dice, sí, yo hago todo eso. Él dijo, ok, bueno, entonces vende todo lo que quieras, vende todo lo que tienes y hácelo a los pobres. Y él dijo, entonces vemos el caso de dos personas que son irreprensibles ante la justicia de la ley, o sea, la justicia que nosotros, usted y yo, conocemos, que es la justicia basada en actos. Entonces decía Pablo, en cuanto a la ley, irreprensible. Y comparándolo con lo que dice Santiago 2:23, que habla acerca de que a Abraham su fe le fue contada por justicia, yo decía, hombre, la fe en realidad humanamente no justifica a nadie. A nadie. O sea, la fe es simplemente una creencia. Si usted le dicen, usted está en un veredicto, va al juez y le dicen, este terreno que intentaron robárselo es suyo por fe. Dice como, ¿qué? ¿Cómo así que por fe? No, aquí en nuestra justicia humana hay toda una serie de procedimientos, de cosas que sustentan sus actos y el por qué usted reclama ese terreno como suyo, ¿sí? Hay unos papeles que usted firmó, una plata que usted invirtió con la que compró el terreno, ¿sí? Son cosas que nosotros actuamos, obramos, ¿sí? Son obras. Aquí me habla acerca de que la fe le fue contada por justicia. Él sencillamente creyó. Vemos que Abraham ni siquiera había ley, no había un mandamiento escrito. Él sencillamente escuchó una voz y le dijo, sal de la tierra de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y él dijo, bueno. O sea, sí, ya de la nada le dijeron, vas a tener un hijo y mira las estrellas del cielo, cuéntalas. Todo su trayecto, todo su viaje se basó en la fe, no se basó en actos. ¿Hubo un acto de obediencia? Claro que sí,
pero este acto no fue el que lo justificó a él. No le dijeron su obediencia le fue contada por justicia, y dice su fe le fue contada por justicia, porque la fe es la esencia de nuestra salvación, es la esencia, es como está la fe lo que nos hizo a nosotros salvos, y esta fe produce una serie de actos que me llevan a mí a la justificación. Pero no es justificación humana, es justificación completamente divina. Y yo sé que es un poco complejo llegar a entender este tema, porque en realidad es algo que nosotros no comprendemos. O sea, yo no le puedo decir, como les tomaba el ejemplo, de ir a un juez y ¿usted se libra de la cárcel? Por fe. O sea, eso no cabe en ninguna cabeza. Nosotros decimos como, ese juez está loco, deberían, no sé, despedirlo. Porque no es la justicia que nosotros manejamos. Y dice en Gálatas 2:21, y quiero que vayamos todos ahí, con respecto a la diferencia de nuestra justicia humana a la justicia de Dios. Gálatas, ¿dónde estoy? Gálatas, capítulo 2, versículo 21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Recuerden que la ley está basada en un montón de actos, ¿sí? No matarás, es un no actúe de esa forma. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, es un acto, ¿sí? La codicia es. Guardarás el día del reposo y una serie de cientos de decretos, estatutos, leyes, que en realidad son puras obras, por lo cual dice Pablo aquí, no desecho la gracia de Dios. En otras palabras, no desecho la justicia de Dios, la forma de justificarnos de Dios, no la desecho, porque si por la ley fuese, aunque él en Filipenses 3:6 dijo que él ante la ley era irreprensible, él mismo, dijo, aunque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, entonces murió en Cristo en vano, porque si yo soy irreprensible ante la ley ya de por sí debería justificarme, porque esa es la justicia, basada en un acto. Si yo actúo de esta forma, entonces quiere decir que yo soy salvo. Espero no estar hablando muy rápido y espero que me estén comprendiendo el punto al que quiero llegar. Justicia humana siempre se va a basar en un acto. Un acto, lo que tú hagas, tú eres irreprensible ante la ley, cumples todos los mandamientos, cumples todos los estatutos, entonces eres irreprensible ante la ley, ¿sí? Ante la ley que sí fue otorgada por Dios, claro que sí, pero fue a petición del hombre. Recordemos que cuando el Señor fue a hablar por primera vez delante del pueblo, Él le habló a todos. Él no le habló solo a Moisés. Él no le dijo, Moisés, yo usted lo llamo únicamente para hablar con usted y el resto del pueblo no quiero hablar con ellos, solamente con usted. Eso no pasó. El Señor les habló absolutamente a todos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que sus rodillas al escuchar la voz de Dios se chocaban la una con la otra y que al final le dijeron a Moisés, Moisés, no queremos hablar con Dios, ve tú y hablas con Él. Él quería colocar estas tablas de la ley en los corazones de todos. Probablemente, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero probablemente. Porque Él quería ser el Dios de todos. Él no quería llamar a un rey, pero quien lo pidió, el pueblo lo pidió. La ley en realidad la pidió el pueblo. Al momento de decir, ¿sabes qué? No queremos nada. Moisés, ve tú y habla con Él. Recordemos que todas estas cosas son pequeños actos de justicia humana. ¿Sí? Los hombres dijeron, ok, no matarás, pues es una vaina supremamente obvia, pero pues igual la necesitamos porque hay gente que no tiene, como que la naturaleza humana les gana. Y veíamos ahí que entonces la ley se creó, incluso en Romanos nos dice que la ley es la que me da a mí la condenación del pecado, porque si no existiese la ley, entonces no existe un pecado, porque no hay una ley que diga eso está mal. Sí, eso nos habla de eso más claramente y de manera más amplia en Romanos. Entonces, con todas estas cosas yo quería llegar exactamente al mismo punto, pero quería tener un sustento bíblico de lo que les estoy diciendo. También en Romanos número 3, Romanos capítulo 3,
versículo número 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De nuevo, aquí nos habla acerca de obras. La ley me decía, usted está mal porque usted está actuando de esta forma. Eso es justicia humana. La ley me trae a mí un conocimiento del pecado, de que hay algo que está mal. Si no hay ley, entonces no hay conocimiento de que eso está mal. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, dice, ninguno, por las obras de la ley no hay. ¿Y cuáles son las obras de la ley? Pues, cumplir los mandamientos, no sé qué, porque la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, como leíamos en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios. Es decir, que el Señor Jesucristo vino a cumplir toda la ley para que por medio de esa ley, porque era la ley la que nos condenaba a nosotros, esa misma ley nos hiciera a nosotros justos, ya que sí hubo alguien que la cumplió, ¿sí? Entonces, yo sé que esto es difícil solamente cómo exponerlo, porque en realidad el término de justicia de Dios conlleva muchísimo estudio que yo en realidad no tengo, pero que procuro escudriñar y que quiero conocer, que sembrarles a ustedes esa semillita de curiosidad y indaguen en la palabra del Señor, que es lo que Él nos dice acerca de Él, porque nosotros somos salvos y cómo es nuestra salvación en sí. Entonces, viendo esto de la justicia humana, nos damos cuenta de que el hombre, por los propios actos, por sus obras, no puede, es imposible. La Biblia misma lo dice, es imposible que el hombre sea salvo, ¿sí? No hay forma, no la hay. Si fuérase por la justicia, por la ley de la justicia, sí, la ley, las obras, esos pequeños actos por los cuales nosotros nos condenamos, si fuese de esa forma, entonces nadie sería salvo. O lo contrario, lo que dice en Gálatas, si pudiéramos ser salvos por esas obras, entonces ¿para qué vino el Señor Jesucristo a morir por nosotros? O sea, no tiene sentido. Y ahora quiero que vayamos a mirar la justicia divina. ¿Cuál es esta diferencia? Y quiero que vayamos a Mateo capítulo número 20, de los versículos del 1 al 16. Mateo 20, versículos 1 al 16. Y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, oigan bien acá, os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez a la hora 6 de la novena, hizo lo mismo, y saliendo cerca a la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: ojo aquí, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Recuerdan aquí que cuando el padre de familia salió a primera hora de la mañana, él le dijo, acordó con los obreros de que iban a trabajar por 1 denario. 1 denario en realidad era lo justo, porque era lo que se pagaba por el día en esa época. Y a los que llegaron a la hora 11, que fue los primeros en pagarle, y dice el versículo número 9, y al venir los que habían ido cerca a la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. ¿Sí? Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más justicia humana.
pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a cada uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Yo mirando aquí no hay ejemplo más claro de justicia divina y justicia humana que este. Bueno, quizás lo hay, no sé. Pero yo acá miraba la justicia humana. La justicia humana es que, no sé si en los comentarios de pronto puedan ustedes acordar conmigo, ¿a usted le parece justo lo que hizo el padre de familia? Daré unos cuantos segundos para que respondan los comentarios. ¿A usted le parece justo lo que hizo el padre de familia? ¿Le parece justo que los que trabajaron todo el día recibieran un denario y los que trabajaron una sola hora? Bueno, todos, en realidad todos en el día recibieron un denario. Todos recibieran un denario, los que fueron a la hora sexta, a la hora novena, a la hora undécima, todos recibieron un denario. Lo de un salario, lo de un día, un salario de un día. ¿Les parece justo? Sí, no, responda en los comentarios. Les voy a dar un segundito mientras responden. Si alguno de ustedes respondió que sí es justo, déjenme decirle, y oro a Dios para que su corazón puro no se corrompa, pero en realidad, con respecto a la justicia humana, eso no es justo. O sea, yo no sé, me pongo en la posición y yo trabajo todo el día, llega el último y le paga lo mismo que a mí, yo así como, disculpe, perdón, haga de cuenta que le pasa a usted con su salario, que llega uno que trabaja un día y le pagan lo de un mes, y usted que ha trabajado todo el mes, le pagan lo mismo. Usted como, ¿perdón? Creo que esto no está funcionando, ¿sabe? Esto aquí como que no, yo como que voy a renunciar, o no, pues mejor dicho, dígame la próxima y le trabajo un día para que me pague lo del mes. ¿Sí? O sea, eso es lo que para nosotros humanamente tiene sentido. No, la próxima vez, ¿sabe que yo mañana salgo a la hora undécima, me hago en la plaza para que me recojan y trabajo una hora y me hago de un día? O sea, tiene sentido, ¿no? Porque el vivo vive el bobo. Entonces son cosas que uno dice, hombre, esto no es justo. Esto no es justo. Pero acá lo que dice el padre de familia es, yo les daré lo que es justo. Y lo dice en repetidas ocasiones. Con los primeros acordó un denario. Con los demás les dijo, yo les daré lo que es justo. Aquí hay algo importante por resaltar, y es que estas personas no eran vagos desocupados, sino, no sé si ustedes de pronto han visto esas películas donde los migrantes, que son ilegales, trabajan, ¿sí? Y cómo ellos consiguen trabajo. Una de las formas más comunes de encontrar trabajo es que ellos se reúnen en un sitio y llega una persona en un camión y les dice, necesito trabajo de construcción, 5 personas, 1, 2, 3, 4, 5. Y así usted no sepa de construcción, usted necesita plata. Así que usted dice, ya. Y se montan en el carro porque necesitan 5 personas. Es tan capaz de que no falta el que arranca y jala al otro y le dice usted no, y se monta porque son 5 únicamente los que necesitan. En este caso, históricamente, estos son hechos históricos, las personas, los jóvenes principalmente, se hacían en las plazas porque habían muchos viñedos, cosas de construcción, de agricultura, que se necesitaban, en donde se necesitaba mano de obra. Como eran jóvenes, lo que hacían normalmente era que se reunían en una plaza y ellos esperaban a que llegara algún padre de familia, algún jefe, y dijera, necesito tantos, por favor, acompáñenme. Es una situación que es bastante incierta.
¿sí? Usted está en un día y no sabe si va a conseguir trabajo o no. Por eso es que habían personas que hasta que en la hora 11 estaban ahí esperando. Y pues llegó este padre de familia en esas personas que estaban dispuestas a trabajar y les dijo, bueno, camine y trabajan conmigo por un denario, lo de un día. Y ellos, bueno, está bien, hora sexta, hora novena, hora 11, camine, vamos, trabajan conmigo por lo de lo que es justo. Su justicia, su concepto de justicia es tan diferente al nuestro. Así mismo lo compara y dice, y lo más interesante es que inicia diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre de familia. O sea, el reino de los cielos nos está hablando del mismísimo cielo, es semejante a lo que hizo este hombre. Yo recuerdo que hablando con mi amiga Cami, estábamos escuchando acerca de ese mensaje y ella decía, pero es que no es justo. O sea, yo estaría en la posición de él, pues yo me pondría súper brava porque no tiene sentido que uno trabaje tanto para que llegue una persona así como al final y le den lo mismo que a uno, sea salvo igual que uno, Y uno dice, madre mía, es que es cierto, no es justo. En la justicia humana, en esa justicia que se basa en actos, en hechos, no es justo. Pero en la justicia de Dios sí lo es. Porque la justicia de Dios se basa en el principio de la bondad y en el principio del amor. En este caso, la justificación de nosotros. Y es un concepto que para nosotros nos cuesta mucho entender. Pero es como esos pequeños tips en aprendiendo un idioma que le dicen a usted, vea, usted no tiene que, o sea, yo tampoco sé por qué. Sencillamente apréndaselo, memorícelo y ya. ¿Sí? Usted se va a acostumbrar a usarlos. Y aparte que a uno le dicen, piense en inglés, no piense en español. Y uno ve cómo hago eso. Cuando uno está aprendiendo, uno le dicen, piense en inglés, no piense en español. Y uno, pero es que, ¿cómo hago eso? O sea, yo nací en una familia que habla español y usted me viene aquí y dice que no piense en español. Entonces, ¿cómo debo pensar? ¿Sí? Son cosas que a uno le dejan a uno como... como, ¿y esto qué? ¿Yo qué aquí? ¿Qué puedo hacer? Nuestro cerebro empieza a bloqueo. Y pasa muchas veces que la gente se bloquea tanto con el idioma que al final dice, este idioma es muy difícil, que qué pereza aprender eso, es que uno no aprende, es que uno no sé qué. Porque la persona al final no resulta comprendiendo el concepto de la pronunciación, ¿sí? Esas pequeñas cosas que son raras y que usted no tiene que entenderlas, simplemente apréndaselas. Este concepto de justicia divina y justicia humana es similar. Lo que nosotros conocemos como justicia no es la justicia de Dios. De nuevo, en Isaías 64:6 dice, nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Porque nuestra justicia se basa en un acto, en que tú eres justificado mediante un acto. Y según la palabra de Dios nos dice que nadie, nunca, jamás podrá ser salvo por sus propios méritos. De ser así, ni siquiera habríamos necesitado la muerte del Señor Jesucristo. Empecemos por ahí, ¿tiene sentido? No, no lo tiene. No tiene sentido decir que yo voy a ser justificado por medio de mis oraciones. No tiene sentido decir que yo voy a ser justificado por medio de cuántas veces ayuno en un mes. No tiene sentido decir que yo voy a ser justificado por la forma en la que me visto, por la forma en la que hablo, No tiene sentido porque todos esos son pequeños actos y afirmar que yo soy salvo por medio de ellos o que mantengo mi justicia o mi salvación por medio de ellos, en realidad es una contradicción a lo que la palabra de Dios nos dice. Y mirando yo esto, volvemos a 2 Corintios capítulo número 5, segunda carta de los Corintios capítulo número 5, versículos número 18 al 21, en donde ya nos empieza diciendo, y todo esto proviene de Dios, ¿el qué? El que nosotros muramos para vivir para Cristo. Dice, proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo, o sea, fue Él, por medio de Él, que nos reconcilió a nosotros. Hay de cuenta como cuando llega un niño al colegio, está la profesora, lo recibe en la puerta, y está el padre de familia. El padre de familia dice, tome,
¿Y el niño qué hace? Pues el niño no sabe nada, el niño simplemente sigue. ¿Sí? Exactamente pasó lo mismo con nuestra justificación. Él, por medio de Él, nos justificó a nosotros. O sea, usted y yo, su labor, sus obras, todo lo que usted quiera, no sirvieron para nada. No sirvieron de nada. Sino que Él nos hizo justos por medio de Él mismo. ¿Sí? Porque lo dice, o sea, yo no me lo estoy inventando, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que está en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, que ahora usted y yo estamos autorizados para decirle a otros, vea, ustedes tranquilos, Dios no tiene enemistad contra ustedes, Dios no tiene enemistad contra el mundo, Dios todo lo contrario quiere salvarlo a usted y a mí, siendo o no merecedores de eso. Bueno, en realidad nadie es merecedor, tal cual como el padre de familia, igualito. Que si nosotros nos ponemos a pensar entonces de quién merece y quién no merece, en realidad ninguno seríamos salvos. O pongamos un ejemplo, si usted dice que es injusto esto, compárese con la siguiente persona y se lo voy a dejar difícil. Persona, ser humano, no Jesús. Y compárese a ver si usted merece o no la salvación. Compare sus obras con las de Pablo. Compárelas. Dígame si merece o no la salvación. Siendo nosotros hoy siglo XXI, siendo lo que somos ahora, dígame usted si merecemos esa salvación comparándonos con otro ser humano. ¿Sí? La Biblia nos dice los postreros serán primeros y los primeros postreros, ese concepto de justicia que nosotros no conocemos y que sencillamente nos parece a nosotros, a nuestros ojos, nos parece injusto. Ante los ojos de Dios es lo más justo porque se basa en el amor y en la bondad. El concepto de santificación es algo que para nosotros nos reventaría el cerebro acá si lográramos entender eso. Pero es de esas cosas que Dios te dice sencillamente, apréndaselas, memorícelas y practíquelas. No tiene que entenderlas. Sencillamente memorícelas, practíquelas y viva feliz. Y nos sigue diciendo acá que ya nos dio a nosotros un poder para que nosotros prediquemos esa reconciliación sabiendo ahora que conocemos ese concepto, ¿no? Entonces, ok. De nuevo, es como yo sigo sin entender esa diferencia de pronunciación, pero sencillamente le explico a otros cuál es la diferencia y por qué es, bueno, y por qué no, sencillamente apréndelo. Le digo exactamente lo mismo que me dijeron a mí. Memoríceselo, practíquelo y ya. Usted se va a acostumbrar a usarlo. Pasa exactamente lo mismo acá con el ministerio de la reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo creo que voy a intentar concluir aquí, como para no alargarme mucho, porque sinceramente me falta como la segunda parte de esto. Y aquí lo que dice, versículo número 20. No quiero que me vayan de pronto a malinterpretar diciendo que entonces que no te estoy diciendo que no es importante orar, que no es importante ayunar, que no es importante, no sé, muchas cosas. No quiero que me malinterprete de ese modo porque en realidad esas cosas sí son importantes y las veremos con mayor detenimiento en la segunda parte de este mensaje. Sino que quiero que veamos y analicemos realmente ¿cómo estamos viviendo nosotros esa justicia de Dios, esa justicia humana? ¿Cómo es que nosotros rogamos de verdad? ¿Cómo es que le rogamos a la gente, hombre, reconcíliese con Dios, deje de pensar que usted es no sé qué, deje de pensar que usted, no sé, si no sufre el Evangelio, si usted no es miserable con su fe, entonces eso no proviene de Dios, ¿sí?
No, yo no quiero que ustedes piensen de esa forma, sino quiero mirar lo que es la justicia de Dios y la justicia humana. Y cómo es que nosotros en realidad fuimos salvos fue por medio de las obras de Cristo. Por ende debemos ser más agradecidos con Dios y que generamos una serie de obras a través de Él, no de nosotros. Ojo, no de nosotros, eso no me nace a mí del corazón. Eso nació, fue porque nosotros, tenemos en nuestra mente el conocimiento de que hubo un precio, y ese precio, y ese conocimiento de ese precio que hizo, que pagó nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, es lo que me impulsa y motiva mi fe. Acá dice, nosotros, al que no conoció pecado, Dios por ti y por mí lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Tú y yo somos justificados por un precio. Tú y yo fuimos redimidos por un precio. Y lo más interesante es que en Efesios nos dice que nos dio un don de fe que no es de nosotros. Dice, esto pues no de vosotros, sino que es un don de Dios. Y nos habla acerca de eso tan bonito que llamamos nosotros salvación, pero que inició como un acto de justificación. Y me gustaría tener la oportunidad de tratarlo un poco más en la segunda parte, de llegar como a la base de todo y del por qué el tercer punto que quería tratar era el remix de cómo es que hay personas que están viviendo una justicia humana y la llaman justicia de Dios, o no sé, la verdad, quisiera saber qué pasa por sus mentes. Y que con esto pues logremos comprender qué es lo que realmente Dios pide de nosotros, porque es una de las preguntas que sinceramente para mí es como más complejas, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál debería ser mi comportamiento real? Porque hay tantos cristianos que quizás no se ven a una persona que es homosexual y que sufrió mucho bullying durante toda su vida y que estuvo a punto de suicidarse y le dicen, uy, y no lo logró. O esas personas que están en los hospitales quizás padecen VIH por su error, ¿no? Porque pues para nadie es sorpresa que las personas con mayores índices o mayor porcentaje de personas contagiadas por el VIH o SIDA son personas de la comunidad LGTBQAI+. Es que cada vez se alarga un poquito, pero estoy haciendo mi esfuerzo, no sé si será al revés, me corregirán de pronto si lo pronuncio mal. Y de cómo los cristianos dicen, uy, qué asco. De cómo es que de pronto una mujer que fue abusada, ella vestía faldas cortas, tenía un top descotado y dicen, se lo merecía. De cómo es que hemos llegado a la conclusión de que si tienes un tatuaje en tu piel eres merecedor o no de la sangre de Cristo. De cómo hemos llegado a la conclusión de que si tu mujer no usas falda, entonces no eres digna. De cómo hemos llegado como a ese tipo de conclusiones que en realidad están lastimando tanto a la gente, y Jesús está detrás de todo ese montón de filosofías vanas diciéndote, hey, si la iglesia a ti te juzga, si la iglesia a ti te lastima, déjame decirte que en realidad yo no soy así. Y para llegar a esa conclusión, quise aprender un poco acerca de lo que es la justicia de Dios. De que, hombre, nosotros tenemos un concepto tan errado de lo que es el amor. La gente, hoy en día más que nada, la gente dice, ámate a ti mismo, porque si tú no amas a ti mismo, entonces no eres capaz de amar a nadie más. Y yo lo dije por un tiempo, yo decía, no, yo tengo que amarme a mí misma, yo tengo que ponerme en primer lugar, pero espere un momento. ¿La Biblia dice eso? La Biblia mismo muestra un panorama completamente diferente.
que la muestra pura, más pura de amor es el que uno da y demuestra por alguien más. De que la sociedad hoy en día nos dice, ámate a ti mismo, pero la Biblia a mí me dice, el verdadero amor es el que tú demuestras con tu prójimo. El verdadero amor es cuando tú muestras y haces cosas por el prójimo. Que incluso Él mismo dice que Él nos hizo salvos a nosotros y esa fue su muestra más grande de amor y nosotros la conocemos de esa forma. Por amor a sí mismo. O sea, Él actuó y mostró amor hacia otros por amor a sí mismo. Entonces, cuando a mí la sociedad me dice, ámate a ti mismo para que puedas amar a otros, lo que Dios me dice, ama a otros y te darás cuenta que ese es tu verdadero amor por ti mismo. Y por medio de esas cosas fue que yo dije, Dios mío, estamos tergiversando tantas cosas, el concepto de amor, el concepto de sexualidad, el concepto, no sé, y la música permanece hablando acerca de encuentros casuales, sexuales, casuales, ahí. Usted y yo una noche y sale. Usted y yo, tiene novio, no le digan nada. Esto es entre usted y yo, pasamos el rato y después usted siga con su novio, todo bien. ¿Cómo es que ese amor se está tergiversando tanto? ¿Y cómo está llegando a afectar la iglesia? Yo mirando todas esas cosas se me rompe el corazón pensar que hay cristianos que de verdad dicen, ay, pero ¿y por qué no? O sea, como que dicen, ay, qué asco de persona, ver un homosexual, uy, la alcaldesa, uy, un homosexual. Y no, hombre, uno no sabe cómo esas personas vivieron su vida, uno no sabe cómo fue que llegaron a esa conclusión. Yo no estoy de acuerdo, y no me malinterpreten. Pero yo jamás le diría a esa persona, solo le negaría un abrazo. Jamás le diría, sí, usted merece morirse, muérase de una. ¿Se va a lanzar? ¿Qué? ¿Lo empujo? Porque así es como se siente que la iglesia trata a esas comunidades minoritarias. Hay tanta carencia de amor, tanta carencia de justicia de Dios en el corazón de las personas, porque ya no predicamos el ministerio de la reconciliación, sino el ministerio del juicio. Acá dice que Dios... Acá lo dice, es que no me lo estoy inventando. Dice que Él no tomando en cuenta los pecados del mundo. Que Dios, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El Señor Jesucristo se sentó con las personas más odiadas en toda su comunidad, publicanos, prostitutas, samaritanos, personas que eran odiadas incluso por los mismos judíos. Él lo hizo. Y nosotros esparcimos odios hacia el despenque. Entonces me gustaría ver, yo no sé si se pueda mañana, el jueves, o ya que estamos, ¿no es miércoles? ¿Jueves? ¿O martes? Martes 18, entonces sería el jueves. El jueves continuaríamos con la segunda parte de este mensaje, de que en realidad, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros actuar con respecto a una sociedad que grita? No más miren estas marchas, Dios bendito, cómo la gente se acaba, cómo la gente sufre tanta violencia en sus corazones, como la gente cree que su máxima expresión es si yo de pronto salgo como mujer topless, así sin brasier, sin nada, y le digo, sociedad es un patriarcado violador. Dense cuenta la falta de amor cristiano, dense cuenta. No sé si ustedes no están hasta aquí, tanta corrupción, que uno dice, Dios mío, ¿qué le pasa por la cabeza a esa gente? Y en realidad es bastante triste saber que nosotros todos tenemos la misma capacidad de ser igual de malos. La Biblia nos habla que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y díganme ustedes o niéganme ustedes si ustedes no harían lo que fuera por su familia, incluso si es algo ilegal. Uno lo piensa. Que de pronto en un hospital o así como tipo la guerra zombie, una vaina así,
Pongamos un escenario bastante fantasioso, ¿no? Pero para que comprendamos todos a qué punto quiero llegar. Estamos en la guerra zombie y usted puede salvar a 10 personas. Si en esas 10 personas no está su familia y está cualquier vecino, porque la justicia humana es ser equitativos con todos, no teniendo favoritismo, ojo, ¿usted salvaría a todos? O sea, a 10 personas así al azar. Yo pienso en mi familia. Si usted es mi vecino, vea, yo oro por tu alma. Dios lo bendiga. Ve con Dios. Que el Señor te salve como salvó a Daniel, y nos ponemos religiosos, ¿no? Que el Señor te salve como salvó a Daniel del pozo de los leones. Yo le echo al agua, por aquí salvo a los míos. Recordemos que los actos de corrupción empiezan igual. Igualito. Esta persona dijo, ay no, yo le puedo dar el mejor estudio a mi familia. Y cosas así por el estilo. Entonces, a eso quería como para darles como una pequeña conexión con lo que será el mensaje del jueves, de que nuestra justicia es una justicia que es ajena a la justicia de Dios. Dios a nosotros nos justificó por medio de sí mismo, algo que Él hizo, no usted y yo. Y quisiera hablar también después de ese concepto mezclado que se introdujo así en la iglesia por las malas, que no debería estar aquí. Y con eso quisiera culminar la primera parte de justicia de Dios, y quiero que hagamos una oración. Si tiene alguna petición o algo, para que la comente en los comentarios, y estaremos orando por ella, y también para que el Señor nos dé sabiduría para comprender estas cosas, y que nos dé a nosotros como ese comezón de no, quiero saber, como cuando uno le pica algo y uno hasta que no se rasca no queda tranquilo. Lo mismo, que nos pase lo mismo con ese tipo de temas, que queramos escudriñar la palabra por nosotros mismos. Entonces, amado Padre Celestial, te damos, Señor, gracias por tu palabra, Dios, porque sabemos, Señor de la gloria, que nuestra justicia no es tu misma justicia. Sabemos, Dios, que nuestro concepto de amor, de justicia, de básicamente todo, es tan diferente a tu concepto, a lo que tú haces, lo que tú practicas, Dios, que hay cosas que nosotros tenemos que comprender es por medio de la intimidad contigo, al conocer nuestra identidad en ti. Pero son cosas tan difíciles para nosotros de entender, y creemos que, basado culturalmente, si usted no hace algo no es merecedor. Nuestra justicia humana se mezcla entre esa fe que tú has dado, entre ese don que ni siquiera es nuestro sino tuyo. Dios, ayúdanos a aprender un poco más de tu palabra, ayúdanos a tener ese querer, escudriñar este libro tan hermoso que tiene tantas verdades que la gente se pierde porque sencillamente no escudriñan la Biblia, que no oran, no. Señor, pero yo no sé ni por qué estarán así, de pronto sus corazones dicen, ay no, qué pereza. Pero en realidad son cosas de las cuales nos estamos perdiendo porque sencillamente no escudriñamos en verdad lo que es tu palabra. Ayúdanos a comprender esos conceptos, ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón, a recibir siempre palabra tuya, Dios, y a tener sabiduría para entresacar lo precioso de lo vil. Que si hay algo que de pronto incluso yo, Geraldine, está fallando y está errando al decir, Señor, tener la sabiduría, tener la valentía de decir, perdón, me equivoqué, y de aprender. Y que así tengamos todos esa humildad en nuestros corazones para aprender, que si quizás hay algo en lo cual nos estemos equivocando y cual hemos creído erróneamente durante todo este tiempo, tú seas corrigiéndolo, pero aceptarlo siempre con sabiduría y con humildad. Gracias, amado Padre Celestial, porque tú siempre tienes una palabra nueva para nosotros, algo que nos está ayudando a edificar nuestras vidas, y que jamás sea solamente para edificación propia, jamás, sino siempre será para edificación de otras personas también, porque la salvación, sinceramente, si fuera únicamente por mí o para mí, no tendría sentido y sería en vano. En cambio, tú nos enseñaste a demostrar esos actos de salvación a otros, a esparcir ese amor, a esparcir, a repartir ese ministerio de la reconciliación que tú nos has entregado.
Gracias, amado Padre, porque nosotros fuimos salvos es gracias a que tú no eres justo como nosotros, sino que eres tú justo al modo puro de lo que es la justicia. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. De nuevo, pon en nuestros corazones ese querer buscar e indagar en tu palabra. ¿Qué es lo que dices acerca de nosotros? No solamente escuchar a una persona que se para acá al frente, porque cualquier persona que se para aquí puede estar equivocado. Pero eres tú, Señor, quien pone en nuestros corazones ese puede que sí, puede que no, y voy a investigar. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te amamos, Señor. Y pues quería agradecerles, Señor, mis hermanos, por el tiempo que nos permiten a todos nosotros compartir aquí, de ser siempre humildes, hermanos. No se nos suban los humos porque se de Biblia, porque no sé, sino siempre ser humildes y estar atentos a la palabra del Señor. Que vea que yo puedo aprender de un niño chiquitico, como puedo aprender de una persona anciana, como puedo aprender de un inconverso, como puedo aprender incluso de una persona homosexual, como puedo aprender de una persona, de un indigente, de una persona que habita en las calles, como puedo aprender de lo que sea. Aquí nadie nació aprendido. Y aquí todos de pronto tenemos un concepto que está mal. Hay que saber mirar lo que dice la Biblia principalmente, leer lo que dice la Biblia, porque acá nada de lo que dice acá es mentira, acá todo lo que está es veraz. Mirar lo que dice acá y darse cuenta que hay conceptos que de pronto estamos tratándolos como bipolares, como un día sí, otro día no, un día caliente, otro día frío. Entonces es algo que no está como funcionando. Entonces miremos qué es lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a esas cosas. Y para adelante, mis hermanos, yo los invito a que ustedes escudriñen mucho la palabra de Dios y dense cuenta que hay cosas que nosotros pasamos por alto. Y si hay alguien que tiene algo que aportar, vea, yo lo estaré leyendo ahí en los comentarios o por mensaje privado o lo que sea, si de pronto le da pena comentar. De pronto hay algo que yo pueda aprender. Siempre hay algo que voy a aprender. Y gracias, mis hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Manténganse saludables, manténganse fuertes, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, que en estos tiempos difíciles es lo que más se necesita. Y mucho amor, esparzan amor a todo el mundo. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar, fuego de Dios derramarás, y mi alma te pedirá, fuego de Dios, queremos fuego de Dios, abre los cielos, envía tu santo fuego de Dios, derrama fuego de Dios, a tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar, fuego de Dios derramarás, y mi alma te pedirá, fuego de Dios, queremos fuego de Dios, abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios, derrama fuego de Dios, a tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar.
agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Por eso con esta canción queremos pedirte fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo